Algunos traen cara de fin de bimestre, otros que hacía mucho que no nos parábamos a las 8 de la madrugada. Pero sean bienvenidos a esta segunda mesa redonda de la Biblia y sus entornos. El día de hoy va a ser un poco más de tiempo, vamos a extender un poco, no va a haber desayuno, nada, sí va a haber desayuno. Nos vamos a extender un poco de tiempo con el propósito de que también ustedes participen de una mayor manera, es decir, que las preguntas no salgan tanto de acá, sino que también salgan de parte suya. Y queremos empezar este tiempo, reconociendo a nuestros panelistas expertos nuevamente, a nuestros profesores invitados. Tenemos a nuestro hermano Enrique Rodríguez. Hermano Enrique, muchas gracias, bienvenido. Gracias, buenos días. Y también tenemos a nuestro hermano Daniel Jiménez como segundo panelista. Quisiera también explicar un poco de la dinámica del día de hoy, tanto para nuestros panelistas como para todos ustedes. La dinámica de hoy consiste en una pregunta que va a ser dirigida a cualquiera de nuestros dos panelistas y van a tener un tiempo de respuesta de 4 a 5 minutos. De hecho, ahí nuestro amigo Gamaliel va a estar llevando un cronómetro con una alarmita y nos va a hacer una señal así como la que está haciendo ahorita para que concluyan su participación. Es decir, entonces hay una pregunta, una respuesta de 4 a 5 minutos, una réplica del otro panelista igual de unos 3 minutos, 4 minutos, y una contrarréplica final de un par de minutos solamente. Esto con el fin de que las preguntas que se vayan abordando puedan tener una respuesta lo más concreta posible y podamos seguir avanzando con las que tenemos planeadas, además de que ustedes puedan también realizar preguntas a los panelistas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ven que alguno de los panelistas se excede del tiempo, pues todos le podemos hacer, no chiflen por favor al unísono, no se vale chiflar. ¿Ok? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. También, antes de orar, quiero mencionar algo que sí es importante hacerlo. En esta ocasión, los panelistas no tienen idea de lo que les vayamos a preguntar. Es decir, las preguntas sí tienen que ver con la Biblia, evidentemente, con la Escritura. No les vamos a hacer preguntas de geografía de la primaria o cosas así. Tienen que ver con la Biblia, con algunos asuntos de autoría del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, algunos asuntos de traducción bíblica, pero ellos no conocen las preguntas. Entonces, bueno, eso también es un mérito adicional porque generalmente se les hacen llegar las preguntas de las cuales se va a estar tratando, pero en esta ocasión no es así. Así que vamos a orar en serio para que el Espíritu Santo les guíe y podamos atender a las preguntas que tenemos en esta mañana. Les invito por favor a que inclinemos nuestro rostro, a que nos dirijamos en una palabra de oración. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias porque nos permites en este día abordar algunos temas con respecto a tu palabra, Señor. Queremos, Dios, que tu Espíritu Santo sancione todo aquello que hemos de decir en este lugar, que podamos también hacer uso del precioso regalo que nos has dado, de la razón, de la inteligencia, para poder abordar, acercarnos a estos temas, Señor, que han traído duda, han traído incertidumbre al corazón de algunos hermanos, pero que intentamos, Señor, en un esfuerzo íntegro, en un esfuerzo con un corazón sincero, de dar respuesta a ella, Señor. Te rogamos por nuestro hermano Enrique Rodríguez, te rogamos, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que le dirija en todas sus participaciones. Asimismo, Señor, por nuestro hermano Daniel Jiménez, que también sea tu Espíritu Santo el que le dirija en todo lo que ha de compartir con nosotros. Dios, te pedimos que pongas en este lugar un espíritu correcto, que pongas en este lugar un espíritu de diálogo, un espíritu de acercamiento respetuoso a las opiniones de los demás, y nos permitas, Dios, avanzar en madurez, avanzar siempre hacia la estatura del varón perfecto, Señor, y no solamente individualmente, sino también como institución, como seminario. Pues te lo rogamos, Señor,
el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que acaban de llegar, les repito la dinámica. Vamos a hacer algunas preguntas. Una pregunta en la cual tendrá una respuesta de alguno de los panelistas de 4 minutos, una réplica del siguiente panelista de 3 minutos y una contrarréplica de 2 minutos. El tiempo estimado para la conclusión de este evento es a las 9:15, 9:20 de la mañana. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta va dirigida a nuestro hermano Enrique Rodríguez. Hermano Enrique, hablando de los primeros libros de la Biblia, vamos a entrar ya así en materia. Hablando de los primeros libros de la Biblia, ¿podemos creer que los eventos, los personajes, las cifras, los datos en general que están registrados en los primeros libros de la Biblia son 100% históricos? ¿O debemos entender los eventos, los personajes, las cifras y los datos en general como narraciones o incluso, como algunos lo piensan, leyendas transmitidas de generación en generación con el propósito de explicar la formación del pueblo judío? ¿Sí le entendiste, Elois? ¿Sí? Está muy larga la pregunta. Bueno, yo voy a dar una respuesta respecto a cómo entendí la pregunta. Ok. Siempre ha habido corrientes, líneas a seguir, y por parte del pueblo de Israel no es la excepción. Yo creo que tenemos cada uno de nosotros diferentes opiniones como teólogos, exégetas, y el pueblo de Israel, me parece que su opinión, la opinión de los rabinos, me parece que es importante porque es su cultura, su educación, su historia. Y por parte del pueblo de Israel se cree que Dios les dio 2 tipos de leyes, una ley escrita y una ley oral. La ley oral, lo que en lo futuro se conocería como perícopas, más para la cultura griega, la situación judía de una ley oral transmitida, como su nombre lo indica, oralmente, padres a hijos, que después ellos lo consideraron como que se escrituró quedando como el Talmud babilónico y el Talmud palestínico, a quienes ellos le dan la misma autoridad o a veces más que la misma escritura en el Antiguo Testamento. De manera que usando o considerando esas 2 líneas, hay judíos, hay rabinos expertos que consideran que hubo leyendas, hubo mitos, y que hubo incluso por parte de Moisés el tomar algunos datos como el código de Hammurabi, como las tablillas de Nus y Mari, y que tomó algunos detalles para escriturarlos en la ley, y que Dios se lo permitió. Eso es una línea de los mismos rabinos. La otra es más ortodoxa, que también la compartimos algunos cristianos. La postura más ortodoxa es que Moisés no cometió plagio, no tomó de ningún lado, y si algún escrito se dio antes que Moisés y que coincide, para esta postura, que coincide en lo que dice la ley, para esta postura, ¿qué problema hay? Dicen que Dios haya precisado a Moisés lo real y lo verdadero. De manera que para esta postura Moisés no escribió de más, no copió nada, y también todos los datos no son leyendas, no son anexos, no son inventos, no son mitos, sino que es la palabra inspirada por Dios al 100%. Que coincida con otros escritos y con otras ideas, incluso de escritos antes que Moisés, simplemente lo ven como coincidencia. Pero Moisés fue inspirado por Dios al 100%, y todos los datos que escribió no son leyendas ni son mitos. Muchas gracias. Bien, en lo que tenemos en la Biblia y en los libros del Antiguo Testamento, los primeros que comentas, y toda la Biblia en general, al que le atribuimos nosotros la inspiración y la revelación, eso es una cosa. Y yo sí creo en la Biblia y creo que la Biblia es inspirada y Dios se revela ya. El punto es cómo llegó a existir este libro.
Voy a traslapar el ejemplo del Antiguo Testamento a los libros del Nuevo, porque es muy semejante. Hubo sucesos que se transmitieron oralmente, necesaria a fuerza. O sea, no estaba alguien tomando nota y cuando Jesús iba hablando, o no estaba tomando un video. Posteriormente, esta transmisión oral fue tomando ciertas características para preservarla, para que se mantuviera, digamos, fiel a lo que había sucedido. Y posteriormente se plasma en los libros del Nuevo Testamento, y cuando se plasma tiene la intención de explicar lo que pasó, de enseñar lo que pasó y de proclamar lo que pasó. Y cuando se explica, se enseña y se proclama, necesariamente se interpreta. Se interpreta el hecho histórico y cuando lo leemos ya está interpretado. Por lo tanto, no es un reporte, sino es una interpretación de lo que sucedió. Ahora, pensando en el Antiguo Testamento, al menos a lo que yo entiendo, el proceso fue semejante. ¿Existió Abraham? Sí. ¿Dios lo llamó? Sí. ¿Eso cómo se mantuvo? ¿Cómo se supo? ¿Cómo se mantuvo hasta el tiempo de Moisés? Cuando Moisés lo registra, obvio fue por la transmisión oral, de padres a hijos. Y si entendemos que desde allí Dios está revelando, entonces Dios fue el que mantuvo la transmisión oral hasta llegar a que se escribe con Moisés, o los que creen que se escribe después, ¿no? Creo que ahorita no es el punto. Ahora, en esta transmisión se tuvo que, a menos en mi entender, tuvo que respetar, o tuvo que darse en lo natural de esas transmisiones. Y esas transmisiones no precisaban o no necesitaban ser históricamente fidedignas en nuestro entendimiento de historicidad fidedigna. Es decir, para nosotros el concepto de plagio, de historicidad, es muy diferente a lo que la tradición oral entendía como eso. Entonces, al haber las diferencias de informes que hay en el Antiguo Testamento, o algunas cuestiones en que no coincide con algunos datos históricos, se llega a la conclusión, al menos parece ser que así llegan los que estudian esto, que sí no hubo cosas precisas en el sentido literal, pero que no tiene que ver con plagio ni tiene que ver con mentira, sino porque es la parte de la cultura. Y entonces, todo este proceso que concluye en un libro escrito, al menos lo que yo entiendo, fue que Dios lo guió y está su revelación ahora en este libro. Creo que cuando pensamos en que hubo leyendas, hay que entender el concepto leyenda, porque en leyenda lo pensamos como mentira, y no necesariamente. Una leyenda es una mentira. Es una manera de contar algo que pasó en el pasado, con ciertos rasgos que parecen sacarlo de su historicidad, pero no es así. Y entonces el término mito, o bien si los días que vivieron los antediluvianos fueron meses o fueron días también, no necesariamente implicaba la exactitud de la científica que nosotros entendemos. Entonces, que haya dudas científicas o dudas históricas no significa que la Biblia no sea inspirada. Yo quisiera comentar eso, ¿no? Porque tal parece que la idea es inspiración es sinónimo de inerrancia, y no necesariamente es eso. Okay. Hermano Enrique. Sí, bueno, creo que el libro de Dios, la Biblia, es diferente a otros en todos los sentidos, o en muchos sentidos. Y una diferencia es precisamente la intervención de Dios para su escritura, en este caso su formación. Cierto que la exégesis nos da luz en algunos aspectos para comprender algunos pasajes en la Biblia, que de otra manera sería imposible comprenderlos y también sería imposible aceptarlos, aunado también a que es un libro espiritual y que, como el apóstol Pablo precisa en algún momento, se ha de entender espiritualmente, y que para la mente sin Cristo le son locura muchas cosas. Entonces, para la mente sin Cristo, en toda la historia le es locura que digamos que es un libro inspirado por Dios y que no tiene errores. Le es locura, o sea, es que no cabe en su corazón, porque se ha de interpretar y de comprender espiritualmente.
Entonces, yo creo que Dios no dejó a su suerte al mundo, al pueblo de Israel, aún con la transmisión oral. Yo no creo que lo haya dejado a su arbitrio y que después Moisés haya hecho algunas presiones o inclusive algunos datos errados, pero que como dicen algunos, lo escribió de buena fe, pero tenían errores. Yo no lo creo. Yo creo que Dios intervino al 100 y que precisamente eso lo hace diferente de cualquier otro libro. Si no lo comprendiéramos de esa forma, me parece que no tendríamos una base sólida en lo que creemos. Nuestro comentario de que la Biblia es nuestra autoridad final, me parece que estaría cojeando por mucho. Y también los datos arqueológicos, históricos, científicos, que la Biblia menciona por muchos años, los arqueólogos y los historiadores, muchos de ellos han dicho, esto no es cierto, esto es un error, esto es un invento. Pero cada vez que pasa el tiempo, arqueólogos, historiadores, científicos, cada vez corroboran más. Es impresionante cómo cada vez que pasa el tiempo, arqueólogos e historiadores corroboran, nos equivocamos, lo que decía la Biblia sí es cierto que existía y por muchos años se consideró que no. Entonces a mí me parece como conclusión que la Biblia, sus datos históricos, arqueológicos, nombres, etcétera, no hay error, no hay equivocación. La Biblia nunca se ha equivocado, mientras que los historiadores y arqueólogos se equivocan seguido. Muchas gracias, hermano Enrique. Tenemos también, vamos a abordarlo primero en el Antiguo Testamento. Ahorita las preguntas van a ser dirigidas al hermano Enrique, y si nos da tiempo, no es cierto, hermano Daniel, sí, con usted vamos en la parte del Nuevo Testamento. Nuevamente para el hermano Enrique. Hermano Enrique, teólogos de ciertas corrientes, inspirados por el trabajo de Julius Wellhausen, han puesto en duda la paternidad de los escritos mosaicos. De hecho, su teoría, esta que se le llama la hipótesis documentaria, dice que particularmente el trabajo de Moisés no es de Moisés realmente, sino es un producto de una combinación de documentos que provienen de diferentes fuentes. Incluso ellos le ponen nombre a las fuentes documentales de las cuales el Pentateuco es producto. Y de hecho incluso llevan la autoría del Pentateuco a este grupo editorial, vamos a llamarlo así, lo llevan hasta el siglo X antes de Cristo o hasta el siglo V antes de Cristo, incluso, ¿no? ¿Cuál sería su argumentación para que nosotros nos ajustáramos a la postura ortodoxa, es decir, a creer que realmente Moisés es el padre de los 5 primeros libros de la Biblia? Bueno, los judíos dan algunas aportaciones para creerlo. Algunos teólogos en la historia están de acuerdo con la postura que voy a mencionar judía, y otros no. La alta crítica o la crítica radical pues se caracteriza por no estar de acuerdo con lo ortodoxo, lo tradicional respecto a paternidad de algunos libros o de la mayoría. En el caso de Moisés, me parece que hay que considerar parte de la cultura judía para considerar por qué lo toman así. Los judíos tienen como cultura el hábito de considerar los números o las cantidades redondeadas, tanto para fechas, tanto para incluso cumpleaños. Flavio Josefo hace un comentario interesante respecto al pensamiento no hebreo, en donde se le criticaba a Flavio Josefo en un comentario por qué los judíos redondean cantidades. Y Flavio Josefo le hizo la pregunta a un colega de él en su época, de cuántos años tiene, qué edad tienes, y él me parece que le contestó 40 años. Y él le dijo, mira, tú no estás de acuerdo con redondear cantidades y has redondeado tu cumpleaños, porque dices 40 años, pero no dijiste cuántos meses, cuántos días, cuántas horas. O sea, redondeamos. Y entonces ese comentario de Flavio Josefo fue interesante porque demostró que no es ningún problema, que casi todas las culturas redondean cantidades. Bueno, con esto quiero decir que los judíos expertos
ellos consideran redondear cantidades y también a la vez poner por títulos al que escribió en mayor porcentaje. Eso es parte del pensamiento hebreo. De manera que yo creo que en muchos casos, como la situación de Moisés, hay algunos eventos que seguramente es imposible que los haya escrito. Como su muerte, por ejemplo. Como su muerte. Digo, pudiera ser imposible y a la vez no, porque hay teólogos y hay expertos judíos, rabinos, que dicen, ¿y cuál es el problema que Dios le haya revelado a Moisés su muerte? O sea, hay esa idea, y que también es posible, hay esa idea. Pero bueno, ya en una forma, diríamos, natural, sin considerar el aspecto de revelación, en ese sentido, el pensamiento hebreo redondea. En otras palabras, los expertos judíos dan como respuesta, si Moisés no escribió algunos datos, que es probable, pero escribió la mayor cantidad, y como el pensamiento hebreo redondea todo, entonces por eso dice que el autor es Moisés, con un apartado, con un paréntesis, salvo algunas excepciones, pero que no afectan el pensamiento hebreo, porque el pensamiento hebreo es redondear las cosas, pone por título siempre al que escribió más, y en este caso fue Moisés. Entonces, si consideramos el pensamiento hebreo, para nosotros creo que lo entendemos mejor y no nos crearía demasiado conflicto como parece que lo es. Claro. Pensando en lo que dice hermano del pensamiento hebreo, entonces cuando yo leo que son 12 tribus, ¿tengo que entender que son 12 tribus literales o implica un redondeo para una enseñanza? Entonces, si es así, y si contamos no fueron 12 tribus, fueron 13 tribus. Y fueron 12 hijos, no fueron 13 hijos. Eso es imprecisión histórica. ¿Sí me explico? En el siglo XXI sí, a lo mejor para nosotros sería impresión histórica. Es que el argumento es de que la Biblia es históricamente fidedigna. Okay. Entonces, ¿por qué no dice que fueron 13 tribus? Y siempre habla de 12 tribus. 40 días. ¿Fueron 40 días los que duró la tentación de Jesús? ¿O es un número redondeado para decir algo? Si es así, entonces 40 días no es histórico. ¿Sí me explico? El argumento es, si la Biblia es inspirada y es histórica fidedignamente, la cultura judía en su manera de hablar no se ajusta a la historicidad. ¿Por qué? Porque habla de 12 pensando en símbolo de un pueblo y no necesariamente 12 tribus literalmente hablando. ¿Sí me explico el argumento ahí? El usar el argumento de que la cultura no nos va a ayudar a explicar la paternidad de Moisés sigue siendo un argumento no histórico, en el sentido de historia como lo entendemos. No sé si me estoy explicando esa parte. En cuanto a la adjudicación, sí estoy de acuerdo en que se adjudica a Moisés. Se adjudica a Moisés, creo yo, porque es el héroe del Éxodo y porque es lo que se narra en el Pentateuco tiene que ver con los orígenes del pueblo. Y fue Moisés el que liberó el pueblo de Israel. Entonces, a posteriori, esos libros se adjudican a Moisés pensando en este redondeo o en esta asignación. Yo creo que Moisés sí escribió muchas cosas, pero no necesariamente escribió todas las cosas. Y como las tenemos, aún ordenadas como las tenemos. Entonces, pensando en esta cuestión de la cultura y la historicidad, ¿no? Porque a la cultura del pueblo de Israel no le importa, al menos lo que estoy entendiendo es de que tienes 40 años, pero son 5 meses, 3 días, no es tan precisa allí. Entonces se da la posibilidad de usar datos no históricos para enseñar verdades teológicas. Y yo creo que esas son las verdades teológicas que están inspiradas y que son la revelación de Dios y que son perfectas para su propósito, mostrarnos cómo es Dios, el Dios que actúa en la historia. No sé si tengo un poco de tiempo para hablar un poquillo ahí rápidamente. Lo que yo noto en la Biblia es algo ocurre y después queda registrado. Y yo creo que la acción y la salvación y la redención y la revelación se da aquí y se expresa aquí. Entonces, hay una brecha, un proceso. Y llegamos a esta a través de lo que está aquí. Okay.
Algún momento hay diferentes posturas corrientes por muchas razones y cuando preciso lo que los rabinos dicen en relación a su pensamiento hebreo, de los escritos que se le atribuyen a Moisés o la paternidad de Moisés, al tiempo de Cristo Jesús ha pasado mucho tiempo y una consideración que no hay que dejar, que no hay que perder de vista es que Cristo Jesús mismo, nuestro Salvador y Señor, le atribuye la ley a Moisés y eso es importantísimo. Si otra persona dice, pues a mí me parece que Moisés o es probable que no, bueno, pero cuando Cristo Jesús, los apóstoles en el Nuevo Testamento hacen precisión de que Moisés, la ley de Moisés, le están atribuyendo a Moisés, nada más y nada menos que Cristo Jesús, no es otro individuo. Si es otro individuo, aún inclusive los apóstoles podríamos nosotros, no, pero pues es que a lo mejor sí, a lo mejor no en qué medida, pero cuando Cristo Jesús lo precisa, me parece que es un dato importante que considerar. Ahora, como algunos consideran, si Cristo Jesús lo dijo, ¿lo acepto o no lo acepto? O sea, si lo acepto, a lo mejor no lo puedo comprender, no lo puedo razonar, pero si Él lo dijo, entonces así es, porque nadie va a decir, Cristo se equivocó. Nosotros somos los que nos equivocamos en nuestros conceptos por muchas razones. Si nosotros vemos o queremos comprender los aspectos hebreos o los aspectos bíblicos con el pensamiento hebreo, escritos con el pensamiento hebreo, y los queremos comprender con nuestro pensamiento griego, pensamiento mexicano, o sea, obviamente vamos a tener un montón de conflictos. Entonces, a mí me parece que la exégesis nos lleva a comprender que los escritos, en este caso que estamos hablando de Moisés, hay que comprenderlos desde el punto de vista de quién los escribió y su cultura, o sea, es el pensamiento hebreo, para poderlo entender y asimilar, porque de otra manera lo vamos a ver como fantasioso. Entonces, también como punto de conclusión, hay cosas en el mismo pensamiento hebreo, redondean cantidades, pero hay cantidades que son teológicas para ellos, que son inamovibles, como el 12, que es un gobierno completo para ellos, como el número 70, que es un gobierno completo para ellos. O sea, dentro de la cultura judía sí hay cosas que redondean, pero hay cosas que son inamovibles a la vez en su misma cultura, como el 12, como el 70, como el 40, que es un número de generación para ellos, como el número 3, como el número 5, o sea, de ahí que los altos críticos sugieren que no hay que estudiar o considerar un pentateuco, sino un hexateuco. Bueno, bajo el pensamiento no judío, no hebreo, pareciera que Josué debiera de incluirse en el estudio y que en lugar de pentateuco fuera hexateuco, pero es que el número 6 para el pensamiento hebreo es el número 6 es el incompleto, el imperfecto, el que no alcanzó a ser perfecto. Bajo el pensamiento hebreo es imposible un hexateuco. Entonces, el término pentateuco lo estamos usando, pero realmente es el término Torah o Homesh para ellos, en donde el número 5 para ellos es categórico, que significa la gracia de Dios. Nunca van a aceptar un hexateuco porque el 6 para ellos significa lo que es imperfecto. Entonces nunca van a estar de acuerdo con el pensamiento griego. Okay. Para concluir esta sección, y sería una participación para ambos, por lo que entendí que mencionaron tanto el hermano Daniel como el hermano Enrique, entendemos que estamos hablando de una cultura occidental del siglo XXI y estamos leyendo documentos orientales de antes de Cristo. Así lo entiendo. Y que su manera de hacer historia no es necesariamente 100% precisa en los datos que registra. ¿Estoy entendiendo así el comentario? Es decir, lo que para nosotros un error documental de un evento en el siglo XXI es una imprecisión histórica. Pero para una cultura oriental milenaria, para ellos no es una impresión. No. Entonces, a lo mejor en el registro, en esta brecha que usted comentaba, hermano Daniel, del evento, de la intervención de Dios con el pueblo y después el registro, hay una brecha. No necesariamente tendríamos que concluir que el evento histórico no ocurrió. Probablemente lo que se registra en la cultura de aquella época
en el entendido de historia de aquella época, que no necesariamente coincide con nuestro entendido de historia de la nuestra. ¿Estamos más o menos? ¿Quieren Sí. aportar algo en un par de minutos? No, a mí me parece que eso es la conclusión del evento, y si lo tomamos en cuenta, que me parece que debiéramos siempre tomarlo en cuenta, entonces deberíamos de concluir que las imperfecciones que hoy en día se dan bajo un pensamiento no hebreo, pues es una media verdad, porque habría que interpretarlo, repito, la exégesis, una ayuda que nos da es que nos trata de acercar hasta donde sea posible al contexto histórico del evento y bajo la cultura de quien lo escribe. Sí, y yo reconocería no una cultura en el Antiguo Testamento, sino son un lapso muy grande. No es lo mismo el pensamiento de Israel en el siglo 9, 10 antes de Cristo que el pensamiento judío, y le cambié el nombre ya, en el siglo 3 o en el siglo 2 antes de Cristo, y el pensamiento judío del siglo 5 después de Cristo para acá, que es cuando se da el texto masorético y tus asuntos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es decimos, es que los judíos pensaban así, o el pensamiento semita es así, pero no sabemos si este corresponde al judaísmo tardío, al judaísmo acá, o a los tiempos de Israel anterior, ¿no? Ahora, pensando un poco en la precisión histórica y cuestión de los científicos, hay un texto en el Antiguo Testamento que habla en Isaías, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Y entonces, yo hace muchos años, por cierto, creo que está en el manual de Halley, ese manual antiguo que había, o no leí, que decía que la Biblia ya hablaba de la redondez de la tierra. Isaías no pudo haber escrito circo de la tierra y pensar en la esfera que nosotros entendemos. Era el círculo de la bóveda celeste y Dios estaba arriba sentado. Pero Isaías no pensaba que la tierra era redonda. Ahora, decir que la Biblia decía que la tierra era redonda a nuestro entendimiento es precisamente lo que dice el hermano, entender la Biblia con una mentalidad moderna. Científica. Entonces, yo creo que eso a veces es donde lo trasladamos. Y a veces, ¿no? errar el propósito de la Biblia. Nos decía el hermano Luis Manuel que a veces le hacemos preguntas a la Biblia que no es el propósito de la Biblia contestar. Seguramente la Biblia habla de ciencia, habla de legislación, habla de muchas cosas, pero su propósito central es la salvación o la redención del hombre. Y a veces lo vemos como un libro científico. Un ejemplo que pongo también de esto es en el Apocalipsis, capítulo 7, se dice que Juan vio a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Cuando ve un libro que trata de ilustrar, ponen el globo terráqueo como lo conocemos y 4 ángeles. Juan no vio eso, porque no lo hubiera entendido. Juan vio un cuadrado, y en los 4 ángulos, que por cierto la palabra es ángulos, no es gonías, esquinas, y vio a los 4, porque ese era su modelo de entendimiento, y su modelo es distinto al nuestro. Obviamente el nuestro es más completo, pero el modelo de ellos era diferente. Entonces yo creo que esas conexiones son las que a veces hacen que queremos que la Biblia diga cosas que no dice. Hermano, un minuto, hermano Enrique. Perdón. En el caso del hebreo, a veces en relación al griego, tiene algunas precisiones mayores en algunas palabras, en algunas ocasiones, y esta creo que es interesante. En hebreo está la palabra ra'á y la palabra hasá, entre otras, pero ahorita voy a hablar solo de esas. Ra'á tiene que ver con el ver literal, el ver aquello que puedo razonar, que puedo comprender, y que tiene mucho que ver con la vista humana, la vista física, mientras que hasá, aunque se traduce igual, ver, tiene que ver con aquello que no comprendo, aquello que está fuera de mi alcance. Y quizás el pensamiento griego, incluso las palabras griegas a lo mejor no pueden hacer esa precisión, pero para el pensamiento hebreo, y no solamente su cultura, sino la gramática hebrea, hay una palabra hasá para ver aquello que incluso no puede comprender. De manera que, como decían o como dicen algunos teólogos ortodoxos, ¿cuál es el problema de pensar o de creer que Isaías, que es la cita que dijo nuestro hermano, cuál es el problema de pensar o de aplicar que sí estaba pensando o considerando
la redondez de la Tierra o el círculo de la Tierra, como nosotros lo podemos ver ahora científicamente, si lo que tenemos ahí no es la palabra Ra hebrea, sino Hasá, en donde tiene que ver con visión, con ver cosas que no comprendo, pero que sin embargo el Señor le permitió escribir. O sea, en otras palabras, muchos escritores en la Biblia escribieron cosas sin comprenderlas, y eso no quiere decir que sean mentiras, sino que desde el punto de vista gramatical hebreo es posible que escribieron cosas sin comprender, pero que Dios se las reveló, y que en algún momento nosotros, como cristianos y bajo el pensamiento actual, pues tendríamos el derecho de echar mano de si dice círculo de la Tierra, si dice redondez de la Tierra, ¿por qué no interpretarlo como hoy, la redondez literalmente de la Tierra? Siempre y cuando consideremos que sí está la palabra Hasá hebrea para ver cosas que aunque no las comprendamos están allí. Muchas gracias, hermano Enrique. Hasta aquí, antes de pasar con la última pregunta para el hermano Enrique y seguir a la siguiente sección, vamos a hablar también del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes que ya la hayan meditado, que venga al caso, no tenga que ver con los resultados del fútbol, sino que venga al caso con lo que estamos platicando? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Vi ahí que algunos estaban tomando piedras. ¿Alguien? ¿Algún comentario hasta aquí? Hermano Villagrán, ¿algún alumno? Hermano Michel. Sí, Enrique. ¿Cómo cree que ramifica esta idea de que hay una distancia entre el hecho y sí? ¿Cómo creo que ramifica? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Lo que creo es de que nosotros batallamos en eso, porque una implicación es de que perdemos de perspectiva dónde está la acción salvadora de Dios. Hacemos de la Biblia, si nos enfocamos en el texto, corremos el peligro, y a veces lo expresamos así, de que la Biblia es como el libro del Mormón, algo que nos cayó y nos llegó directo del cielo. Cuando sobreenfatizamos la unidad de la Biblia y un solo autor, suena mucho como al Torá, nos cayó del cielo, ¿ok? Y cuando enfatizamos extremadamente la parte histórica, sí, caemos en el extremo de no ocurrió, fue inventado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sería una de las implicaciones. Ahora, en lo personal, yo creo que la fe cristiana es una fe basada en la historia, en cosas que sucedieron, no en cosas que alguien ideó. Entonces, si me planto ahí, creo que ahí todos estaremos de acuerdo. Entonces tengo que comenzar a entender la revelación desde el hecho histórico y a través de la Biblia llegar allí, entender. Y yo sí creo que entonces el Espíritu me lleva y me guía, y usando la palabra Hasá, me lleva a entender. Pero tengo que estar consciente de que la revelación fue aquí, no fue, y acá está por registro, y por extensión accedo a ella aquí. ¿Sí me expliqué? Esa es una de las implicaciones. Y sobre todo a mí no me preocupa, no es como si gran cosa fuera a pasar. No, pero es una manera que uno dice las palabras, no me preocupa, o lo que noto es de que al enfatizar esta parte, corremos el riesgo de hacer de la Biblia un libro mágico, al estilo de los mormones o de la Torá. Y regresando un poco a lo de la vez pasada, acerca del nombre, yo estaba recordando, en el Nuevo Testamento ningún discípulo, ni Jesús mismo, habla de la Escritura, habla de las Escrituras en plural. Ustedes leen las Escrituras porque les parece que ellas tienen vida eterna, y es un gran testimonio de mí. Aún Pablo, conforme a las Escrituras, fue. El concepto de un solo libro es muy, muy posterior y es nuestro. Al menos no creo que haya sido el concepto de los primeros cristianos, de ver el Antiguo Testamento como un solo libro, como lo vemos ahora nosotros. Sí, continúe. Hermano Rico. Perdón, hermanos. Le voy a solicitar nada más que seamos lo más breves posibles en nuestras respuestas, por favor. Gracias. Difiere un poquito del comentario de mi hermano al final, en el sentido de que
el pensamiento hebreo, decir las escrituras, no es la idea de algunos hermanos de considerar, pues había muchos escritos y no solamente los canónicos en consecuencia, porque está en plural. No, aún si estuviera un rabino aquí y aún hablando de semántica y de dispensacionalismo en cuanto al pensamiento hebreo, en todas las épocas hasta nuestros días, todo judío que escucha las escrituras no considera escritos canónicos y apócrifos. Decir las escrituras considera la ley, los escritos, los profetas. Por eso el término de Tenaj o Tanaj. O sea, decir las escrituras simplemente para el pensamiento hebreo están considerando las tres divisiones que consideran ellos. Por eso lo dicen en plural. ¿Y lo consideran como una unidad, hermano? Claro que sí. Claro que sí. En otras palabras, sería raro o sería contrario que no leyéramos las escrituras. Si leyéramos la escritura, sería complicado para el pensamiento hebreo. Más bien, decir las escrituras corrobora que ven una unidad en las tres partes en que las dividen. Cuando ellos dicen las escrituras, en todas las épocas, incluyendo la nuestra, si estuviera aquí un rabino y le dijéramos las escrituras, ¿a qué se refieren en toda su historia? Hasta nuestros días ellos nos dirán, es que aquí está la ley, los escritos, los profetas, Tenaj. Lo voy a ligar con la siguiente pregunta y final para usted, hermano Enrique. Entiendo que sí, en toda la historia lo han entendido así, pero sí ha habido diversidad en lo que entienden por escrituras. En el Nuevo Testamento vemos que una corriente del pensamiento hebreo no consideraba más que los escritos de Moisés como escrituras. Escrituras en el entendido de inspiradas. Y la otra corriente, los fariseos, sí incluían a los demás grupos. No sé si me explico. Entonces, para saduceos y para fariseos ya había una discrepancia de a lo mejor de lo que para ellos podría ser escrituras, ¿no? Desde el mismo sentido. Lo ligo con la siguiente pregunta, hermano Enrique. Yo he escuchado dos posturas, algunas más cercanas al hermano Daniel, otras más cercanas a su punto de vista, con respecto a algunos libros de los profetas que nosotros clasificamos en la lista de profetas mayores. Estoy hablando de Isaías, estoy hablando de Daniel. Y otros más, pero particularmente en estos dos, vemos en ambos libros, usted nos comentaba, por ejemplo, en la clasificación que hacen los judíos del libro de Daniel, no está incluido en los profetas, es decir, por alguna razón se clasifica dentro de los escritos. Algunos consideran que porque el proceso editorial lo lleva hasta una fecha tardía o de aceptación y demás. El libro de Isaías también contiene información desde tiempos del siglo VII, ¿no? Siglo VIII, hasta información del siglo V. Entonces, para algunos teólogos dicen, Isaías y Daniel no pueden ser producto de un solo autor. Es decir, lo que expresa Daniel con esta sucesión de imperios que van avanzando en la tierra y que llevan siglos. Para algunos teólogos, eso no puede ser producto de un solo autor, sino tiene que ser un trabajo editorial de generaciones. ¿Cuál sería su respuesta a aquellos que argumentan en ese sentido? Nuevamente pienso que una posible buena respuesta es tener el pensamiento hebreo o dar respuesta respecto al pensamiento hebreo. Lo que nosotros pudiéramos clasificar como profético no siempre para el pueblo de Israel lo es. Es su historia. En eso me parece que nos superan por mucho. Nosotros en México, nuestra historia en México no tiene nada que ver con el aspecto bíblico. Mientras que ellos van a la escuela, envían a sus hijos, y su historia es en nuestro Antiguo Testamento. O sea, en eso ellos nos superan. En otras palabras, aunque nosotros clasificamos libros proféticos, para los judíos muchos de esos libros son simplemente su historia. Es decir, está clasificado como histórico y nada más. A lo mejor dentro de esa historia, manejándolo así como los judíos, hay rasgos proféticos, pues a ellos no les interesa esa parte por el momento, porque lo ven simplemente como su historia de su pueblo.
Entonces, a mí me parece que simplemente es esa situación. Ahora, pero cuando ya se refiere a estudios, por ejemplo, rabínicos, la teología rabínica, ya es diferente. Es decir, ellos ven Daniel, Isaías y otros como datos históricos en las escuelas públicas, es su historia, pero ya cuando se considera la teología rabínica, ya tienen que clasificar como teólogos, y como teólogos los rabinos estudian los libros proféticos de la siguiente forma: no lo hacen como nosotros, profetas mayores y profetas menores, generalmente ellos lo estudian de esta forma: profetas antes del exilio, profetas en el exilio y profetas después del exilio. Eso es teología rabínica. Ahora, ¿por qué ellos evitan el término profeta mayor, profeta menor, que nosotros generalmente usamos? Por el argumento de la respuesta que se da. Si un rabino le pregunta a un teólogo, ¿por qué profeta mayor? ¿Por qué lo clasifican así? La historia dice, la teología dice, es profeta mayor porque su escritura es más abundante. Es profeta menor porque su escritura es menos abundante. Y entonces, de una manera sarcástica, la teología rabínica responde: y entonces, si ustedes creen que Juan el Bautista fue profeta y Cristo Jesús testificó de él que era más que profeta, ¿cuántos escritos hizo Juan el Bautista? Ninguno. Y entonces ellos responden: si ustedes clasifican en profeta mayor porque escribió mucho y profeta menor porque escribió menos, entonces Juan el Bautista ni profeta sería porque no escribió nada, mientras que Cristo testificó que era más que profeta. Trasladado de esa parte griega al hebreo es más que profeta. Entonces, la clasificación que nosotros le damos en profeta mayor y menor al pensamiento hebreo no vale, no lo toman en cuenta. Reitero, concluyo. Ellos, en teología rabínica, estudian los aspectos proféticos o los profetas antes del exilio, profetas en el exilio y profetas después del exilio. Y en el grueso popular, la educación pública, no lo consideran como proféticos, no se meten en esa parte porque lo ven como parte de su historia nada más. Okay, gracias, hermano. ¿Hermano Daniel? Creo que Daniel está ubicado en los escritos, porque... Bueno, Daniel está ubicado en los escritos. Yo creo que está ubicado porque tardó más tiempo en entrar al canon. Se nota en el canon, en la Tanaj, la división, un proceso. Primero era reconocida la Torah, Pentateuco. Luego, los profetas primeros, que son la versión deuteronómica de la historia del pueblo de Israel: jueces, Josué, Samuel y reyes. Luego, los profetas postreros, que son todos los profetas que escribieron, los 12 y los 3 mayores que conocemos nosotros. Y después ya vinieron los escritos, una serie de escritos misceláneos, ya no son tan de un solo tipo, y estos se establecieron fueron considerados como canónicos ya mucho más tardíamente. Entonces, bien, cuando un judío, ya sea saduceo o fariseo, decía escrituras, tú mismo recordaste que tenía diferente concepto de qué contenía esas escrituras. Entonces, ahora que Isaías contenga elementos que no puedan haber sido escritos sino hasta después del exilio, no necesariamente es así. El profeta Isaías pudo tener la sensibilidad de entender cómo iba el curso de la historia y pudo dejar un mensaje de consuelo para el pueblo que años después regresaría. La intervención de Dios. La intervención de Dios y todo eso. Eso sí me queda claro. Pero también creo que lo que tenemos como producto final de texto es una reedición hecha a posterior del evento, como documento final, más o menos lo que pasa con el Evangelio de Juan y la escuela de Juanina. Lo que tenemos en la actualidad no es lo que salió de la mano de Juan en el sentido primario, sino es la revisión de sus discípulos que hicieron cuando murió. Yo así explicaría la razón por la cual hay elementos que aparentemente no coincidirían con la época de Isaías histórico, y en Daniel definitivamente sí es un libro que entra al canon y que surge en posterior a que se ocurrieron las cosas. Ahora, una cosa es Daniel, el personaje histórico, y otra cosa es Daniel, el libro. Yo sí creo en el personaje histórico Daniel, pero también creo que el libro como tal, como lo tenemos ahora,
surge mucho tiempo después. Ok, hermano Enrique, ¿algún pensamiento final? Sí, respetando esta corriente, me parece que parte de los objetivos de esta plática es eso, porque mínimo estamos aportando dos corrientes. Entonces, digo mínimo porque hay otras más, pero no, digo, respeto esta parte que comenta nuestro hermano como una sección de la alta crítica. No la comparto, o sea, yo creo que Daniel, el profeta, no mi hermano Daniel, el Daniel profeta, y esto sí es a priori, no a posteriori. Creo que no el Daniel persona y el Daniel histórico y el libro de Daniel, no creo que haya sido por partes y que se haya incluido de una manera posterior. No, a mí me satisface por mucho la ortodoxia en esa parte, ¿no? Que Daniel es el autor, Isaías. Ahora la alta crítica habla hasta de un trito Isaías o más, ¿no? Pero no, a mí me satisface esa parte de que es su autor, con las salvedades que ya vimos al principio, ¿verdad? Lo otro, como escuela, como seminario, a mí me parece sano que escuchen las diferentes posturas, y alguna nos debe satisfacer a título personal, más que las otras, y esto es sano, que el seminario, los alumnos todos escuchemos diferentes posturas, incluso para enseñar, eso es sano, no debiéramos de enseñar solo una postura a los alumnos. Entonces, a mí me parece sano, respetando la decisión de mi hermano, el comentario, no lo comparto, reitero, pero es una corriente más. Muchas gracias. Okay. Vamos hasta las 9:20, ¿verdad? Sí. Estamos bien, entonces no se aflijan, les avisaron, ¿verdad? Que sus clases se van a recorrer. Hermano Nelly, ¿iba a comentar algo de 10 segundos? A lo mejor ahorita que en alguna pregunta puedo, la idea que tengo. Muchas gracias, hermano Enrique, muchas gracias, hermano Daniel. Hermano Daniel, vamos con Nuevo Testamento. En diferentes clases de Nuevo Testamento hemos analizado el contenido de los evangelios, de los 4 evangelios que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Y teníamos que aceptar con mucho dolor en nuestro corazón y con oración y ayuno y vistiéndonos de cilicio que las versiones de algunos eventos, algunos personajes, algunos relatos, algunos nombres, variaban de algún evangelio a otro. Yo he leído varios libros de personajes, de personas, de teólogos que han dedicado un esfuerzo importante en armonizar los eventos, particularmente los evangelios. ¿Nos podría decir, en su opinión, cuál es la razón de estas discrepancias en los relatos y si debemos intentar armonizarlos o si debemos mantenernos al margen? ¿Cuál debe ser nuestra postura? Porque yo sí he visto que alguna postura ha intentado armonizarlos. Y yo he escuchado hermanos como el hermano Garrett, tengo que mencionarlo, que dice, tú tienes que leer lo que está en la Biblia, tú no tienes que intentar acomodarlo para que cuadre. No estás hablando de contabilidad o cosas así, no, es lo que dice, y si el otro dice otra cosa, pues así como la chimoltrufia, dice el hermano Ricardo Garrett, así como dice una cosa, dice otra. ¿Cuál es tu opinión, hermano Daniel? Pues ya lo contestaste. Pero bueno, ¿por qué hay discrepancias? Obvio, porque las intenciones de los autores son diferentes y también la tradición oral tuvo que haber sido hecho modificaciones si eran necesarias. En su libro de Introducción al Nuevo Testamento, en la sección de análisis literario, Segala habla de la tradición oral y dice que la tradición oral fue fiel, pero fue dinámica. O sea, tuvo que ser adaptada a los contextos donde se contaban las historias. Y podemos notar algo, y también en diferentes tiempos. Un ejemplo, porque si no vamos a hablar mucho. ¿Quién fue quien solicitó el reino para la posición de derecha e izquierda a Jesús? ¿Los discípulos, Santiago y Juan, o la mamá?
Mateo escribe posterior tiempo, después de que Marcos escribe, cuando la figura de los apóstoles ya había adquirido mucho mayor renombre. Entonces suaviza lo que es muy duro allá con una pretensión de los discípulos. Marcos es más cerca y entonces no está tan elaborada la figura, tan en alto la figura de los apóstoles. Otro ejemplo es la tentación. La tentación en Mateo y en Marcos tiene un orden diferente, obedece a una intención del autor, porque Jerusalén para Lucas es un motivo literario teológico a lo largo, no nada más del Evangelio, sino aún se extiende hasta Hechos, porque empieza Hechos en Jerusalén y termina en Roma. Y si regresamos acá a Lucas 1, habla de los tiempos de Roma, ¿no? Tiberio y todo eso. Entonces, todo eso, obviamente, el autor tiene que ajustar la información que tiene. Y entonces cada autor la ajusta de manera distinta. Insisto, esto para nosotros suena raro, pues como decía el hermano, es entender, tratar de aplicar nuestros criterios de recolección de información, etcétera, etcétera, a ellos que no los tenían. En cuanto a qué debemos hacer, yo creo que armonizar es intentar, perdemos mucho. Voy a explicar por qué. Porque armonizamos, entonces todo queda resuelto. Y entonces las Sagradas Escrituras o la Biblia ya no nos sorprende. Y yo creo que para cada momento Dios tiene el pasaje para nosotros y tiene la palabra para nosotros. Y algo que también, eso también lo decía el hermano Ricardo, es Dios, la verdad no se puede expresar en un solo lado. Las verdades se expresan en tensión, en paradojas. Y yo creo que por eso no debemos intentar armonizar. Alguien dijo, y con esto puedo cerrar la cuestión de ese principio, ¿no? La predicación debe de ser bálsamo para el que sufre, pero debe ser un azote para el confiado. Entonces, las paradojas nos ayudan a según, como dijeran en mi tierra, en la tierra de algunos, o en mi tierra, a según estemos, ¿no? Yo creo que esa es la pertinencia de la palabra de Dios, y sin estas paradojas no habría, porque si no tendríamos todo explicado y ya la Biblia no nos sorprendería. Gracias. Hermano Enrique. Sí, bueno, mi comentario es que yo sí creo que es sano la armonística y tratar de comprenderla hasta donde nos sea posible. A mí me parece que tiene más cosas positivas que no hacerla, porque incluso no hacerlo, si nosotros estamos apelando a una razón, a aspectos más científicos para la credibilidad de la Biblia, si yo digo hay que considerar razón, ciencia para los aspectos bíblicos, ¿por qué no utilizarla en la armonística entonces? Porque la armonística lo utilizan hasta los jueces. O sea, en cualquier evento sería absurdo que un juez, ante una eventualidad, un accidente por vía de ejemplo, o un asesinato por vía de ejemplo, pues la recolección de los hechos es importante y tratar de armonizar. Si esto es legal, forense, ¿por qué nosotros no hacerlo? Ahora, el juez en algún momento puede determinar, esto pasó así y va a deliberar, pero de repente hay otra opinión del mismo evento desde otra perspectiva y también la tiene que tomar en cuenta. Y entonces el mismo juez no siempre va a tener la misma deliberación hasta que reúna todos los hechos y las diferentes perspectivas de quienes estuvieron involucrados. Esto es un asunto legal, forense. Entonces a mí me llama la atención cuando a veces autores o teólogos argumentan, no, es que la Biblia tiene que ser razonable, tiene que tener ciencia, y que luego, que digan eso y que luego digan la armonística, mejor no. No, si la armonística tiene que ver con lo razonable, entonces yo lo tengo que ver desde diferentes perspectivas. Los mismos rabinos, con toda su cultura, por eso concluyeron en dos talmudes diferentes. El Talmud palestínico tiene la característica de que se hace una pregunta a los rabinos y solo hay una respuesta, no hay más, solo hay una respuesta. ¿Y qué difiere ese Talmud palestínico del Talmud babilónico?
que el Talmud babilónico hace la misma pregunta, pero hay diferentes respuestas de diferentes rabinos. Ahora, si yo preguntara cuál de los dos Talmudes prefieren los judíos, el babilónico, ¿por qué? Porque el babilónico tiene una pregunta y tiene varias posibles respuestas, y algunas de esas respuestas rabínicas son extremosas. A veces la primera respuesta no tiene nada que ver con la última, de diferentes rabinos, pero eso habla de la armonística que tratan de hacer. Entonces, yo sí creo. Hay que ver que Mateo, bueno, pues sus objetivos era dirigirse a judíos, Marcos no, Lucas no, o sea, cada quien tiene diferentes objetivos y por eso utiliza diferentes perspectivas. También, concluyo, aún entre nosotros mismos, ahorita que hemos aportado mi hermano Dani y yo, los que están aquí presentes, no todos van a llevarse en su corazón lo mismo, por muchas razones. Algunos a lo mejor están a punto de terminar su licenciatura. Lo digo con mucho amor y mucho respeto en relación a los que acaban de iniciar, no tienen la misma visión, eso es una realidad. Entonces, lo que han escuchado no todos lo van a ver de la misma forma. Y cuando alguien predica en la iglesia, hay recién convertidos, hay hermanos de mucho tiempo, hay simpatizantes, y todo lo que se escuche no todos lo van a percibir igual. Entonces, Mateo lo percibe de una forma, Marcos de otra, y nosotros creo que hacemos bien, mi conclusión, hacemos bien en tratar de armonizar. Me parece que tiene más cosas positivas que negativas. Claro. Ir más allá, de repente ya ir más allá y dudar del evento, creo que ya sería un extremo, ¿no, hermano Dani? O sea, si vemos dos versiones de un mismo evento y decir que como tenemos dos versiones podemos ya negar el evento y decir eso no ocurrió porque miren, uno dice una cosa y otro dice otra cosa, desde mi punto de vista es un extremo, ¿es así? Sí, es extremo llegar a negar el evento, y sobre todo eventos cruciales importantes que son como la muerte y resurrección de Jesús, que ahí no tengo ningún problema, ahí no hay diversidad, no hay contradicción. Pero el por qué no armonizar, aquí sí quizás me voy a ver muy de la bandera. Nuestro segundo principio como bautistas es una iglesia neotestamentaria y que nosotros, bueno, no una iglesia, sino que ve vivir el cristianismo, entender el cristianismo como lo entendían los primeros creyentes. Cuando yo aplico a esto, este principio, a estos temas, yo tengo que pensar y tratar de ver cómo veían ellos el Antiguo Testamento, cómo veían ellos, no el Nuevo Testamento, porque estaba surgiendo. Entonces, quienes leyeron Juan no armonizaron porque no tenían Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Eso es un problema nuestro. Ellos no armonizaron. Y si decimos que somos como los primeros cristianos primitivos, pues tampoco debo de armonizar. Partiendo de mi principio bíblico o mi principio bautista de tratar de seguir lo que creían, como creían. Ahora, también tengo que extenderlo, la parte ética, ¿no? Sí. Y como vivían los cristianos primitivos, no armonizaban, como yo no armonizo, pero ellos sí se morían por la fe como yo no lo hago, ¿no? O sea, sí es todo el paquete. Por ahorita el tema es este. Por eso yo creo que intentar ver el Antiguo Testamento como lo vieron los primeros cristianos. Y por eso mucho de lo que ahora vemos no es de los primeros cristianos. Hablar de Pentateuco, hablar de profetas mayores, menores, no es de los cristianos del primer siglo. Entonces, ese es mi intento por ser del primer siglo. Iba a decir bautista, no, pero del primer siglo. Sí, ya es bautista, hermano. No es cierto, hermano. Otra pregunta también para usted, hermano Daniel. El Nuevo Testamento tiene algunas citas, pocas, pero algunas, de libros apócrifos, libros que finalmente no están en nuestro canon del Antiguo Testamento. Mencionábamos en la mesa redonda pasada que un golpe de autoridad es ver que en el Nuevo Testamento una gran mayoría de libros del Antiguo Testamento, de nuestro canon, se citan en el Nuevo Testamento. Entonces, al considerar esto, hermano Daniel, que algunos autores del Nuevo Testamento citan libros apócrifos como Enoc,
como la ascensión de Moisés. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura? Meterlos a nuestro canon, ya empezarlos a leer, junto con Tobías y Judith y todos aquellos macabeos. ¿Qué debemos hacer cuando los autores del Nuevo Testamento hacen citas de libros apócrifos? Bueno, el Nuevo Testamento, como dice, cita el Antiguo Testamento y hay varios temas en ese sentido. A veces cita según la Septuaginta, a veces cita el texto hebreo, un texto hebreo que ellos tenían, que sabe cuál era, porque en ese tiempo no se había descubierto Qumran, no estaba el texto masorético, era un texto hebreo que ellos conocían, que es después se ha llegado a concluir que se parece mucho al Qumran o al texto masorético, ¿no? Pero en ese momento no existían esos conceptos. Entonces vemos que no solamente es cuestión de canon el problema de lo que citan los cristianos del Nuevo Testamento, no es cuestión de canon, sino también cuestión de texto, cuál texto usaban. Entonces, cuando vemos el pasaje que se cita del Salmo 8, o del Salmo, sí, es el Salmo 8, que es el Hijo del Hombre, para que te acuerdes de él, o cuando habla de ángeles, traduce ángeles, el texto hebreo dice Elohim, pero la Septuaginta tradujo Angeloi, entonces ahí sigue a la Septuaginta, entonces está tomando como autoridad la Septuaginta. Y es verdad, los Judas y aún al mismo, dirían que el mismo Jesús, cuando habla de la sabiduría, creen que se refiere al libro de sabiduría, algunos. El autor de Hebreos hace referencias a ¿cómo se llama? A los macabeos, etcétera, o a tradiciones. Yo lo que creo es que ellos lo hacen y lo pudieron hacer. ¿Yo por qué no los incluyo? Y aquí me pongo de este lado. Porque es bautista. No, porque soy hijo de la Reforma, además de que soy bautista. Y los de la Reforma dijeron, vámonos a las fuentes. Siguiendo el principio del Renacimiento, dijeron, vamos a las fuentes originales. Por eso cuando comienza el movimiento reformado, empiezan a quitar, no de un golpe porrazo, sino paulatinamente, no incluyen ya los apócrifos, porque ellos dijeron, las escrituras hebreas no los tienen. ¿Por qué no debemos? Porque los judíos, que son los que han preservado el canon, ellos son la autoridad en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Y los judíos, ya el siglo después de Jamnia y después de estos, establecieron que esos libros no. Tengo que ser sincero y decir que esa es la razón por la cual no creo que esos libros tengan que ser incluidos en el canon, porque no es el canon de la iglesia, es el canon del pueblo judío, y ellos son la autoridad en ese sentido. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, cuando los del Nuevo Testamento citan esos libros, pues ellos no tienen eso. Ellos, es más amplio el canon, y las versiones ni se digan. Okay, gracias. Hermano Enrique. Sí, en cuanto a gramática hebrea, la palabra Elohim tiene varias acepciones. La palabra Elohim, número 1, su primera acepción puede ser el Dios verdadero. 2, dioses falsos. 3, jueces. 4, ángeles. 5, gente importante, gente poderosa. De manera que los judíos que hacen la primera traducción, la Septuaginta, lo ponen al griego, en su contexto, hay veces que en su contexto o algunas partículas gramaticales en hebreo nos hacen precisar cuál de esas 5 acepciones debo de traducir para la palabra Elohim. Y entonces en la Septuaginta ponen ángeles porque se refiere a ángeles, o sea, ahí está bien, ahí no hay ningún problema. Entonces sí se puede precisar, de manera que aunque está traducido al griego, utilizaron esa palabra porque de esas 5 posibles acepciones, en su contexto sí era lo correcto. Ahora, cuando yo dije en la clase anterior, o más bien la mesa redonda anterior, que Dios no se equivocó en dejarnos su palabra, tuvo algunos objetivos para hacerlo así, dejarnos en 3 idiomas. Y yo mencioné que es importante tener un equilibrio en esos 3 idiomas. Si solo hacemos énfasis en el hebreo, vamos a judaizar. Si solamente hacemos énfasis en el griego, nos vamos a desviar en muchos conceptos. Y si solamente hacemos caso al arameo también, o sea, es una unidad. De manera que yo tengo que tomar en cuenta el hebreo, el griego, sus consideraciones, porque Dios así nos lo dejó, Él no se equivocó.
En el Nuevo Testamento, esta parte armonística, reitero un poquito lo anterior, me parece sana porque es parte del pensamiento griego. Si bien es cierto, los cristianos primeros, diríamos que no utilizaban la armonística, no estaba el Nuevo Testamento escrito, pero lo usaban desde el pensamiento griego, a diferencia del pensamiento hebreo. Y yo creo que debemos de utilizar las dos modalidades. O sea, no puedo usar el extremo de no hacerlo ni el extremo de sí hacerlo. Yo tengo que hacer un equilibrio, porque la Biblia está escrito en los dos pensamientos, hay hebreo y hay griego. Entonces, aunque no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía, por mucho encontramos al apóstol Pablo usando armonística, y por mucho, aunque no la haya escrito, y era judío, pero también tenía el pensamiento griego. La pregunta que hacen los mismos discípulos a Cristo Jesús respecto al ciego de nacimiento: ¿quién nació, quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Pecó él, el pensamiento griego, o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, la pregunta lleva las dos tendencias, tanto la postura o el pensamiento hebreo como el pensamiento griego. Entonces yo creo que hay que hacer un equilibrio, es sano. Gracias. Gracias, hermano Enrique. Hermano Ariel, ¿algún pensamiento final de esto? No, está bien. Sigo insistiendo en la cuestión del cristiano antiguo y el texto que tenía en la mente. Bueno, nada más, bueno, mejor sí hay un punto ahí. Cuando comenta de las traducciones, ¿no? Diferentes versiones. Entonces, los traductores tuvieron que interpretar, según el contexto, cuál quedaba mejor. Y no dudo que Ángeles haya quedado mejor. Pero en otros pasajes sí tuvieron que interpretar y no necesariamente lo hicieron adecuado, ¿no? Cuando pienso en el Salmo, no recuerdo si la cita está en el Nuevo Testamento, pero sí está en el hebreo y está en la Septuaginta. Lo hiciste un poco mejor que los ángeles. Así tradujo Reina Valera. En el Antiguo Testamento, el Salmo 8 lo traduce un poco mejor que los ángeles. Pero el texto hebreo dice Elohim. Entonces, ¿por qué Reina Valera escoge ángeles? Porque se ayudó de la Septuaginta y coincide, ¿no? Pero no sé, ahí sí el hermano me puede corregir, pero yo creo que después de Dios el que está es el hombre y no están los ángeles. Yo entiendo el texto como lo hiciste solamente un poco menor a ti, no Dios, los ángeles y el hombre, sino Dios y el hombre. Casi una divinidad, casi. No soy mormón, pero en el sentido de la dignidad del ser humano. Y es donde vaya, pero ahí va, ese es un asunto ahí de la traducción, de la interpretación. Insisto, en la cuestión del exégesis en el hebreo, ahí sí, yo sí reconozco que me falla, y mucho, pero vaya, en el sentido, trato de explicar el porqué de las cosas, ¿no? Okay. Como conclusión nada más, ese pasaje, ese salmo, es que el verbo está en plural. Entonces la única oportunidad gramatical que tenemos para traducir Elohim como el Dios verdadero es cuando el verbo está en singular. Pero ese salmo está el verbo en plural. Por eso es que la Septuaginta tradujo de esa forma. Okay. ¿El verbo? ¿Cuál verbo? Hacer, ¿no? ¿Lo has hecho? Sí, lo has hecho. ¿Está en singular o está en plural? Poco menor que los ángeles. ¿Cuál sería el verbo hecho, que está? El verbo hacer, asá. El verbo hacer está en... Está en plural. Ok. ¿En el hebreo está en plural? Sí, por eso tradujeron ángeles. Ok. Y no es el Dios verdadero. Okay. Está bien. Bueno, pues ya son las 9:20 algo. Demos un aplauso grande al hermano Enrique, al hermano Daniel. Y atendiendo a esta idea de armonizar, ¿verdad? Es este esfuerzo. Permítanme dirigirnos en una palabra de oración para terminar este tiempo. Y creo que van a hacer falta, yo sigo todavía ya no nos dio tiempo, pero yo al próximo debate creo que sí podría poner Reina Valera 60 contra NBI o algo así. Y que podríamos atender nada más a cuestiones de traducción. Bueno, lo piensan, se ponen de acuerdo con los honorarios y todo, y lo
y lo platicamos. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Señor,